El Evangelio de San Lucas. Capítulo 8. Las santas mujeres. Sucedió, después, que él pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Siluesa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que les asistían con sus bienes. Parábola del sembrador. Sentido de las parábolas. Reuniéndose una gran muchedumbre que de todas las ciudades acudía a él, dijo esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y fue pisoteada y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedras, y cuando nació se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ella las espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y cuando nació dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que, cuando oyen, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Parábola de la lámpara. Nadie que ha encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay escondido que no acabe por saberse, ni secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Mirad, pues, como oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene incluso lo que piensa tener se le quitará. El verdadero parentesco con Jesús, vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él, en respuesta, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Un día, subió él a una barca con sus discípulos y les dijo: Crucemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban, se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de modo que se llenaban de agua y corrían peligro. Se le acercaron para despertarle diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Puesto en pie, increpó al viento y a las olas, que cesaron, y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se asombraron y se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda a los vientos y al agua, y le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado, enfrente de Galilea. Y cuando saltó a tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni habitaba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando y dijo con gran voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque muchas veces se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarle, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les ordenase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en el monte, y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos. Y se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago y se ahogó. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron, y lo contaron por la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había pasado, llegaron hasta Jesús, y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían presenciado les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero lo despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y se marchó proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa. Al volver Jesús le recibió la muchedumbre, porque todos estaban esperándole. Entonces llegó un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús suplicándole que entrase en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado toda su hacienda en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla, se acercó por detrás, le tocó el borde del manto y al instante cesó el flujo de sangre. Entonces dijo Jesús: ¿Quién es el que me ha tocado? Al negarlo todos, dijo Pedro: Maestro, la muchedumbre te aprieta y te empuja. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí. Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando, se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado, y como al instante había quedado curada. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Todavía estaba él hablando, cuando vino uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oírlo Jesús, le respondió: No temas, tan solo ten fe y se salvará. Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella. Pero él dijo: No lloréis, no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: Niña, levántate. Volvió a ella su espíritu y al instante se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Capítulo 9. Viaje de Jesús con sus apóstoles. Misión de los apóstoles.
convocó a los 12 y les dio poder y potestad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta que de allí os vayáis. Y si nadie os acoge, al salir de aquella ciudad, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y pasaban por las aldeas evangelizando y curando por todas partes. Opinión de Herodes sobre Jesús. El tetrarca Herodes oyó todo lo que ocurría y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Y dijo Herodes: a Juan lo he decapitado yo. ¿Quién es, entonces, este del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Regreso de los apóstoles. Multiplicación de los panes. Cuando volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente se dio cuenta, les siguió. Y les acogió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día, y se acercaron los 12 para decirle: despide a la muchedumbre, para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor, a buscar albergue y a proveerse de alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío. Había unos 5,000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, y acomodaron a todos. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se puso a dárselos a sus discípulos, para que los distribuyeran entre la muchedumbre. Comieron hasta que todos quedaron satisfechos. Y de los trozos que sobraron, ellos recogieron 12 cestos. Confesión de San Pedro. Cuando estaba haciendo oración a solas, y se encontraban con él los discípulos, les preguntó: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Ellos respondieron: Juan el Bautista, pero otros que Elías, y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro: el Cristo de Dios. Pero él les amonestó y les ordenó que no dijeran esto a nadie. Jesús predice su pasión y su gloria. Necesidad de la abnegación para seguir a Jesús. Y añadió que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por causa de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Y les decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. ¿Por qué de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os aseguro de verdad que hay algunos de los aquí presentes que no experimentarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La Transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro, y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En esto,
2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías que, apareciendo en forma gloriosa, hablaban de la salida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban a su lado. Cuando éstos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron. Y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Curación del muchacho lunático. Sucedió al día siguiente que, al bajar ellos del monte, les salió al encuentro una gran muchedumbre, y en medio de ella un hombre clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y enseguida grita, le hace retorcerse entre espumarajos y a duras penas se aparta de él, dejándolo maltrecho. Y les he rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús contestó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo. Y al acercarse, el demonio lo revolcó por el suelo y le hizo retorcerse. Entonces Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño, devolviéndolo a su padre. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: Grabad en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro, que no lo comprendían, y temían preguntarle sobre este asunto. Humildad y tolerancia. Les vino al pensamiento cuál de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, acercó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, pues el menor entre todos vosotros, ese es el mayor. Entonces dijo Juan: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. Y Jesús le dijo: No se lo prohibáis, pues el que no está contra vosotros con vosotros está. Segunda parte, ministerio en la subida a Jerusalén. Sexto. Inicio del viaje. Los samaritanos no reciben a Jesús. Y cuando iba a cumplirse el tiempo de su ascensión, decidió firmemente marchar hacia Jerusalén. Y envió por delante a unos mensajeros, que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le acogieron porque llevaba la intención de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él se volvió hacia ellos y les reprendió. Y se fueron a otra aldea. Exigencias para el que sigue a Jesús. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Pero éste contestó: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Le respondió Jesús: Tú vete a anunciar el reino de Dios.
Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Misión de los 72 discípulos. Después de esto designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz, de lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa. Y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os acojan, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Jesús increpa a las ciudades incrédulas. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza. Sin embargo, en el juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Quien a vosotros os oye, a mí me oye, quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia, y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Regreso de la misión. Volvieron los 72 llenos de alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Acción de gracias de Jesús. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo. Pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. 7. Ampliación de las enseñanzas. Parábola del buen samaritano. Entonces un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Has respondido bien,
haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar y, al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y, al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, el que tuvo misericordia con él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Marta y María acogen a Jesús. Cuando iban de camino entró en cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Capítulo 11. El Padre Nuestro. Estaba haciendo oración en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos pongas en tentación. Eficacia de la oración. Y les dijo, quien de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle, le responderá desde dentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta, los míos y yo estamos acostados, ¿no puedo levantarme a dártelos? Os digo que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle cuanto necesite. Así pues, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Expulsión de los demonios y reino de Dios. Estaba expulsando un demonio que era mudo, y cuando salió el demonio, habló el mudo y la multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, expulsa los demonios por Belzebul, el príncipe de los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, les replicó, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado y cae casa contra casa. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís que expulso los demonios por Belzebul,
Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿vuestros hijos por quién los expulsan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando uno que es fuerte y está bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte y le vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra bien barrida y en orden. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación última de aquel hombre resulta peor que la primera. Exigencia de la palabra de Dios. Mientras él estaba diciendo todo esto, una mujer de en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. La señal de Jonás. Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Luz del cuerpo, luz del alma. Nadie que ha encendido una lámpara la pone en un sitio oculto ni debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo también está iluminado. Pero cuando tu ojo es malicioso, también tu cuerpo queda en tinieblas. Mira, por tanto, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y si todo tu cuerpo está iluminado, sin que haya en él parte alguna oscura, todo él estará iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Reproches a escribas y fariseos. Cuando terminó de hablar, cierto fariseo le rogó que comiera en su casa. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo, así que vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Insensatos. ¿Acaso quien hizo lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Dad, más bien, limosna de lo que guardáis dentro, y así todo será limpio para vosotros. Pero, ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero despreciáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque apetecéis los primeros asientos en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros disimulados, sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces, cierto doctor de la ley, tomando la palabra, le replica, Maestro, diciendo tales cosas nos ofendes también a nosotros. Pero él dijo, ay también de vosotros, los doctores de la ley, porque imponéis a los hombres cargas insoportables,
pero vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así pues, sois testigos de las obras de vuestros padres y consentís en ellas, porque ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el templo. Sí, os lo aseguro, se le pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, porque os habéis apoderado de la llave de la sabiduría. Vosotros no habéis entrado y a los que querían entrar se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con furia y a acosarle a preguntas sobre muchas cosas, acechándole para cazarle en alguna palabra.